el versículo 53, tal vez en una nueva versión, en otra ya debería ser parte del 8 tal vez, ¿verdad? El título en algunas Biblias dice la mujer adúltera y luego dice el versículo 53, cada uno se fue a su casa. Y luego está el versículo 1 del capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a su casa, pero el Señor se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Estoy leyendo en Juan 8:1. 8:2 ahora. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta aquí. Voy a llamar la atención tal vez a unos 3 puntos en el pasaje, pero antes de ello quisiera resaltar lo que tenemos en los primeros versículos. El Señor enseñando, el Maestro y aún sus enemigos, fariseos, como dice aquí, escribas y fariseos, cuando vienen con la mujer, porque no eran parte. ¿Usted puede imaginarse más o menos la escena? Tiene una belleza extraordinaria este pasaje que no está en los otros evangelios. Solo Juan nos relata este pasaje acerca de esta mujer, de estos fariseos y escribas que la traen a ella, que la ponen delante del Señor, con motivos no ajustados realmente a las Escrituras, aunque las citan. Citaron las Escrituras, conocen las Escrituras. Son escribas que en aquel entonces eran los que más conocían las Escrituras, conocían muy bien la ley de Dios, los escribas. Por lo tanto, el pasaje que citan ellos al Señor es absolutamente cierto. La ley entre todas los mandamientos que el Señor dio a Israel respecto al proceder hacia ciertos pecados groseros, entre ellos fornicación, adulterio, homosexualidad, habían pasajes claramente, pasaje absolutamente claro para que la gente los cumpliera. De tal manera que los escribas y fariseos esto no solo conocían muy bien
las Escrituras, si realmente ellos hubieran sido tan temerosos de Dios y por ende, por supuesto, respetuosos y que se haga respetar, no solo ellos respetar, sino que en el pueblo de Dios se respetara la palabra de Dios, no tendrían que preguntar qué hacer con la mujer. Sabían lo que había que hacer. El versículo 2, lo que hacen ellos al venir con la mujer es interrumpir la clase esta magistral, si quisiéramos nosotros, que el Señor está dando al pueblo. Cada uno se fue a su casa, él se fue al monte de los olivos. Estaba mirando otros pasajes. Lucas específicamente dice que va al monte de los olivos como solía. Pasó la noche, entendemos, el monte de los olivos sería su lugar más frecuente de oración. Sería para el Señor, por los pasajes que hay en los evangelios, para el Señor sería un lugar preferencial, preferido por Él, para estar a solas con su Padre en oración. Pasaba la noche orando a Dios, no solo en el Monte de los Olivos, es cierto, otros lugares, pero estando en Jerusalén, no saliendo a otras regiones, y estando Él en Jerusalén, como es este caso, el Monte de los Olivos sería su lugar donde estaría más a solas con el Señor, con su Dios y Padre. El versículo es bien sensible. El versículo 2. Y volvió al templo, dice, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Esa era la posición habitual del maestro. Solo los maestros se sentaban para la enseñanza. El versículo 2 dice, todo el pueblo vino a él. Así estamos en Jerusalén, no podemos calificar de exagerado, lo más probable que gran cantidad de gente está allí en la mañana, dice por la mañana, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Así ya usted puede imaginar y tal vez haber anhelado o anhelar haber estado allí para escuchar al Hijo eterno de Dios, hecho hombre, Emmanuel, en medio de nosotros, Dios con nosotros. Y lo he dicho antes, pero lo repito, no hay tarea más importante para nuestro Señor. No hubo en los 3 años o 3 años y medio que durara su ministerio público, así llamado, no hubo tarea más a la cual más tiempo él le dedicó de cada día de los años que estuvo en su ministerio que la enseñanza. No hubo tarea más apreciada, más deseada, más apreciada, más efectuada por el Hijo de Dios, el Señor nuestro, que la enseñanza. No hay nadie en las Escrituras que le haya dado tanta importancia a la enseñanza de la palabra de Dios que el Señor. No hay nadie, no hay nada. No hay nada que a Él le preocupara tanto. Estoy dejando de lado, es cierto, el Calvario, la obra de la redención nuestra, los sufrimientos suyos allí en la cruz, para conseguir para nosotros el perdón de pecados, como hemos oído. No hay perdón de pecados sin la cruz. No hay perdón de pecados sin un sacrificio. No hay perdón de pecados sin una ofrenda, sin un sacrificio a Dios. No se olvide este evangelio, Juan el Bautista lo ve y dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino y se ofreció, dice la Biblia, que Él se ofreció a sí mismo, se ofreció a Dios como sacrificio. Él es la ofrenda. Eso es lo que le trajo. Pero mientras la hora no llegaba de la cruz, mientras la hora de la cruz estaba un poco lejana, Él ocupa cada día, Él ocupó el tiempo, mayormente
lo ocupó en enseñar la palabra de Dios. Los milagros que hizo, los hizo porque se encontró con ellos. No lo buscaba como buscó la enseñanza. El Evangelio de Marco al principio dice que estando él allí en Capernaum, se levantó muy temprano por la mañana y le buscaron los discípulos. Pedro le encontraron y le dicen al Señor: Señor, todos te buscan. Y el Señor dice: bueno, es necesario que vaya, y nombra a otros lugares, otras ciudades para enseñar. No, hermanos. Yo hablé en la mañana de la importancia de la palabra de Dios. Insisto en ello, de que no hubo en la vida de Cristo, en la vida del Señor a quien amamos, en la vida de nuestro Salvador, en quien creemos, a quien queremos servirle mejor, a quien queremos imitar, que queremos ser como Él, parecernos a Él. No hubo nada más importante en su corazón y lo puso en acción cada día de su vida que la enseñanza. No hay nadie que disfrutara tanto enseñar como Él. Y enseñó de diferentes maneras, a veces en forma directa, tantas veces a través de las parábolas, pero Él enseñaba. Eso es lo que estaba haciendo, según el relato del paralítico que hemos leído. Eso es lo que estaba haciendo. Lo de ese hombre que entra, no estaba, por así decirlo, en los planes de nadie. Él fue a enseñar. Él está en una casa enseñando. Él sabe lo que va a ocurrir, pero él entra a esa casa, se llena la casa porque él está enseñando. La voz se corría. Y la gente iba, y aquí está, dice el versículo 2, todo el pueblo vino a él. Lo que hay en él, lo que había en él, y está en la palabra de Dios, son palabras, como dijo el apóstol Pedro: tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Los alguaciles que van a buscarle, a apresarle, vuelven con las manos vacías y dicen: ningún hombre ha hablado como este hombre. No hay nadie. Si Nicodemo viene a él a verlo, siendo Nicodemo un maestro de Israel, mire, un maestro de Israel, viene a verle aquella noche en el capítulo 3, viene a hablar con él, viene a escucharle a él, le dice: has venido de Dios como maestro. Un maestro de Israel reconoce al maestro que ha venido de Dios. Hermanos, lo que él enseñó está aquí. Está en los evangelios. Los 4 evangelios. Lo que él enseñó está en las enseñanzas apostólicas. Cuando leemos Hechos 12, 41 y 42, y dice: los que oyeron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es de ellos. Más bien quiere decir que los creyentes perseveraban, eran constantes, asiduos en estar atentos para aprender de los apóstoles la palabra de Dios. El apóstol, los apóstoles son instrumentos en las manos de Dios. La palabra esa quedó aquí. Lo que enseñaron los apóstoles está aquí. Y nosotros podemos aprenderla. Lo que el pueblo está haciendo aquí, aprendiendo del Señor, lo hacemos nosotros en casa. Lo hacemos nosotros en la reunión pública como esta, como los martes, como los jueves, los domingos por la mañana, los sábados con los jóvenes. Venimos a aprender, los creyentes, venimos a aprender. El que enseña es Dios. La palabra de Dios está aquí. Él vino para enseñar.
Cuando el Señor dice a los discípulos en Mateo, que vayan por el mundo, Él habla, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, las cosas que os he mandado. Así que el apóstol, el discípulo, el Pedro, todo lo que están haciendo al enseñar es dar a conocer la palabra del Señor, lo que el Señor les enseñó a ellos, transmiten a los demás. Hermanos, aquí está el pueblo, aquí estamos nosotros, el enseñador, ya sea que estemos a solas con la palabra de Dios o ya sea que estemos en una reunión, es el Señor el que tiene que enseñarnos. La oración nuestra es como la que dije por la mañana, el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Señor está enseñando. Por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a Él, es a Él. Como dice Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Atraía a las multitudes. Es cierto que algunos tal vez fueron tras un milagro. Capaz que algunos fueron tras la alimentación. Fueron con ese tipo de fines a lo mejor. Pero leemos a través de los evangelios, como he citado, como aquí, gente, por así decirlo, ávida de oír la palabra de Dios en el Señor. Hermanos, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Es la pregunta desde la mañana que estoy haciendo. Por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a Él, y Él, dice, vino a Él, sentado Él, les enseñaba. ¿No le habría gustado estar ahí? ¿Cómo enseñaría? Entonces dice, viene esta interrupción. Los escribas, fariseos, le traen a una mujer, ha sido sorprendida en adulterio. Ya conocéis el adulterio por las Escrituras. Ya sabéis lo que es el adulterio. Dios aborrece el adulterio. Aborrece el divorcio también. Aborrece. Así dice las Escrituras. Y esta mujer fue sorprendida, la traen y la ponen delante del Señor y le dicen al Señor en el versículo 4, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Nadie niega eso. El Señor lo sabe. Nadie puede negar aquello. El versículo 5. Lo que están citando, como dije, es la verdad. Ellos no están inventando un mandamiento. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Como dije hace un rato, podían haberlo hecho. Pero en una oportunidad le dijeron a las autoridades judías, a Pilato, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero sí mataron a pedradas a Esteban. Esas son las contradicciones de un pueblo cuyo corazón se ha engrosado de pecado contra Dios. Versículo 5, aquí llegamos. Esta es la gran pregunta. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Mas esto, según el 6, lo decían tentando al Señor para poder acusarle. No dice acusarle de qué. No lo dice. Nosotros, algunos, creemos que el Señor tenía dos posibilidades. Le ponemos solo dos posibilidades. Como que el Señor está en un callejón sin salida. Y solo tiene dos alternativas, solo tiene dos respuestas. Nada más, ¿verdad? Muchos de nosotros a través de los años hemos oído eso y tal vez lo hemos repetido. Yo mismo ahora lo voy a repetir. ¿Qué es lo que comúnmente se cree que el Señor tenía como alternativa? Alternativa A, alternativa B, alternativa A. Bueno, apedréele.
Y entonces se dice que aquellos que vinieron para acusarle de algo en él, lo habrían acusado de ser un hombre duro. Tú que hablas de amor, ¿quieres que apedremos a esta mujer? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está tu misericordia? Tú que hablas de amar a tu prójimo, tú que enseñas de ser compasivo, tú que muestras tantas veces en tus enseñanzas la misericordia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Tú que hablas de la bondad, de la generosidad. ¿Cómo es posible que digas que apedreemos a tal mujer? Esa es la alternativa. ¿Eh? La alternativa B. La otra. No lo hagan. No lo hagan. Entonces la acusación se dice que sería, tú eres, pero estás oponiéndote a la palabra de Dios, de tu Dios. Estás negando, estás desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Ve? Y ahí le ponemos dos alternativas al Señor, que no tenía más. Lo más probable, puede ser, quizás, a lo mejor. A lo mejor este grupo de escribas y fariseos enemigos del Señor encontrarían en la respuesta, ellos están seguros, mire, lo tenemos encerrado, él tiene solo dos salidas, cualquiera de las dos igual lo casamos. Lenguaje muy vulgar quizás estoy usando. ¿Pensarían así? Puede ser. La gran sorpresa viene ahora, ¿cierto? Porque ninguna de las dos es. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera actitud del Señor fue ignorarlos. Y con eso queda en claro cuán conocedor Él es como Dios del corazón del ser humano. Conoce la intención del corazón, sabe lo que piensan las personas. Ahí está el pensamiento. Ni siquiera lo dicen, pero Él sabe, es Dios. Solo Dios tiene esa capacidad, nadie más. Y Él es Dios, y Él sabe lo que están pensando. Él sabe la intención. Él está enseñando a aquella multitud, Él sabe quién viene, conoce a la mujer, sabe el pecado que está cometiendo, engañar a su marido. Y el marido, no sabemos quién es el hombre, no aparece. Y entonces él ignora al principio y dice, sigue escribiendo, dice, y también en este texto hay una gran cantidad, pero mejor no detenerse. Porque también hay muchos que empiezan, ¿qué estaría escribiendo? La gran pregunta, ¿qué estaría escribiendo? Y resulta que nadie lo sabe porque no quedó escrito. Algunos dicen, seguramente estaba escribiendo algo de... No dice. Yo una vez escuché a un predicador decir que estaba escribiendo más o menos esto. Pero no lo dice. Escribía, dice el versículo 6, Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El 7. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, a los que vinieron, no a todos, a escribas y fariseos, 10, 20, 30, no sabemos. Pero hay un grupo de hombres aparentemente celoso de la ley de Dios, aparentemente con un sentido de santidad inmenso, mostrando a todos que ellos sí se preocupan de la santidad de Dios y de que se cumpla la palabra de Dios. Nosotros somos guardianes de la palabra de Dios. Escribas y fariseos. Así traen a la mujer. A ellos el Señor se dirige. A ellos. Versículo 7. La gran respuesta del Señor. La alternativa única que no estaba.
ni siquiera soñada, ni siquiera sospechada por los que vinieron con la mujer. Qué extraordinario el Señor. Mire, hermanos, un paréntesis. La cena del Señor es para decirle a Dios lo que nosotros sabemos de su Hijo y lo que nosotros apreciamos de su Hijo. Y cada hermano y las hermanas que no se paran a orar, en su propio corazón estarán diciéndole a su Señor el amor que sienten por Él. Eso es hacer memoria de Cristo. Decirle a Dios, hablarle a Él acerca de su Hijo, acerca de su Hijo. ¿Verdad que no hay gozo más grande en un padre que le hablen bien de su hijo? Que no le traigan acusaciones, cosas, que le hablen bien de sus hijos. Es un motivo de gozo. Muy bien. Mire la belleza de la respuesta, de la actitud del Señor. Es de una sabiduría sin par, inimaginable. El versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Alguno de esta lista, que no sé cuán larga sería, de hombres conocidos como escribas y fariseos. Los escribas, los mayores conocedores de la palabra de Dios de aquel entonces. Los fariseos, aquellos miembros de la secta más rigurosa, como Saulo de Tarso dirá más adelante, la secta más rigurosa que existía, los fariseos. Los exponentes más fuertes en Israel, en Jerusalén, de la religión más estricta allí. Esos son los que vienen. Me imagino que he mirado con respeto por tantos. Ellos no son cualquiera persona en el sentido de que no tengan conocimiento de Dios, de que lleven una vida a los ojos de los demás, que le apuntan con el dedo. No, estos no, son cuidadosos. Son los escribas. Conocen la ley de Dios. Los fariseos, aquellos que ayunaban, como dijo el que oraba, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ese es el fariseo. Publicaban lo que hacían y de esa manera pensaron que se ganaban el respeto de todo el pueblo, y a lo mejor así fue. Saulo de Tarso, cuando habla de sí mismo como fariseo, dice que él en realidad había aventajado a todos los de su generación como fariseo. No había un fariseo más grande que Saulo de Tarso. Futuro miembro, o ya sería, del Sanedrín. Como él dijo, criado a los pies de Gamaliel, conocedor de la ley de Dios, fariseo de fariseo. Nadie como Saulo. Aquí están. Selecto grupo de hombres en todo Israel están aquí. Ellos son. ¿Por qué les digo esto, hermanos? La mayoría creyentes. ¿Por qué les digo esto? ¿Sabe? Porque a estos hombres, el Señor les dio esta respuesta.
No le dio esta respuesta a aquella mujer que está lavando sus pies en la casa de Simón. No le dijo estas cosas a las multitudes que iban a él. No quiere decir que no tenían pecado esas multitudes, sí pero estos, a los ojos de los demás, como dijo el fariseo a Dios, mientras él creía que oraba a Dios, aunque oraba consigo mismo, le dice al Señor, y hago esto y no soy como los demás hombres, no soy como este publicano. En realidad el nivel que yo tengo es tan alto que nadie da la medida que yo tengo. A esos hombres el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra la pecadora. Aquí está la pecadora. Aquí están los acusadores, así llama el Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? Aquí están los acusadores, aquí está la mujer pecadora, culpable. ¿Es culpable? Sí. ¿Es pecadora? Sí. ¿Ha deshonrado a Dios? Sí. Dios es santo. Y ya sea una mentira, ya sea una calumnia, ya sea un adulterio, es un pecado delante de Dios. Y el Señor dice el que vosotros estéis sin pecado. Versículo 8 vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes. Inclinado en la tierra, siguió escribiendo con su dedo. De nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Pero ellos, esta es la respuesta. Pero ellos, los acusadores, lo mejor de Jerusalén, lo más santo a los ojos de los hombres de Jerusalén, ellos, dice el versículo 9, al oír esto, al oír al Señor, al oír la palabra, la respuesta de Cristo, al oír lo que Él dijo, ¿qué fue lo que Él dijo? El que de vosotros esté sin pecado. Haga lo que tiene que hacer. Aquel que no ha pecado, aquel que no tiene pecado, considérese con derecho de condenar, no solo de acusar, sino de condenar, de castigar a esta mujer pecadora. Aquel que no ha pecado, hágalo. Aquel que no peca, considérese con la autoridad moral, decimos a veces, para acusar y condenar y castigar. Y el 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, la conciencia siempre estuvo allí. Pero nadie se la había despertado. La conciencia es algo que Dios nos dio. Y deberíamos preocuparnos si no la tenemos. Deberíamos preocuparnos si no nos acusa. Deberíamos estar tremendamente preocupados. Porque la conciencia, creo yo, es un instrumento de Dios en nosotros. Y el Señor la despierta a través de su palabra. La despierta y acusa. Y a veces las noches no se concilian sueño por algo que hay en nosotros. Hay pecados en creyentes que no se confiesan. Y ahí están dañándole la conciencia. La conciencia la despierta Dios. Solo Él. Y dice, acusado por su conciencia. Sí tenían conciencia.
Aunque hoy la conciencia en muchos ya como que ha dejado de existir o está tan dormida, tan enterrada. Se dice que la conciencia es como un cuchillo muy afilado, pero con el tiempo va perdiendo el filo. ¿Cuándo? Cuando vamos permitiéndonos en nuestra vida pecados, uno y después otro, y ya se acostumbra el ser humano. Sí, pero todo lo hace. Miren, en realidad, es que me gusta lo que estoy haciendo. Y tenemos miles de explicaciones. Me pasé de la hora hace rato y debo terminar, ¿no es cierto? Casi nunca nos pasamos de la hora. Casi. Hay tanto aquí, me encanta este pasaje. Me encanta este pasaje porque veo a este Señor nuestro amado. Como siempre, por supuesto, Él es extraordinario. Pero aquí como que más extraordinario es su respuesta. Se fueron, cada uno se fueron. Uf. Desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿verdad? Y como que uno dice, bueno, claro, el más viejo ha cometido más pecados que el más joven. Y por supuesto que sí, es así. ¿Y no quedó nadie? Ahí está no que no quedara nadie, sino que no se olvide que el Señor tiene un auditorio a quien le está enseñando. Ellos no están acusando a la mujer. Aunque algunos tal vez hayan tomado partido, pero no lo dice. Porque el Señor dice, ¿dónde están los que te acusaban? Los que te acusaban, los acusadores con la mujer llegaron en plena enseñanza de Cristo, en plena clase de Él. Ahí llegaron. Y Él dijo, ¿dónde están? Ella dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno? Ninguno, Señor. No había ninguno sin pecado. Entre lo mejor de Israel, entre lo más santo de Israel, por así decirlo, entre los más dedicados, entre los más conocedores de Dios según ellos. No había nadie, ninguno, no había nadie. No hay ni siquiera, dice Pablo a los romanos, no hay bueno ni aún, ni siquiera no hay ninguno, ni siquiera uno. No hay, no existe. Somos pecadores. Ellos lo eran, nosotros lo somos. ¿Qué dijo el Señor? Ni yo, mire, para mí es tan enfático, ni yo, el que sí puede condenar. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, cierto. ¿Quién puede condenar sino solo Dios? Cierto. Estaba leyendo Romanos 8:1 y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Ninguno te condenó, ninguno. Ni yo te condeno. Vete. Falta algo, ¿verdad? ¿Qué es? No peques más. Abandona tu pecado. Llámese como se llame, hermano. Sea pequeño, grande a los ojos nuestros, sea algo insignificante, pero abandónalo. Abandona tu pecado. Vete, le dijo el Señor, vete, no peques más, no lo hagas más. ¿Ya podéis imaginaros a esa mujer? ¿Usted puede imaginarse a esa mujer? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza cuando la pillaron! ¡Qué vergüenza cuando la trajeron por toda la ciudad! Y todo el mundo la vio. ¡Qué vergüenza! Tendría marido, tendría hijos, tendría padre. ¡Qué vergüenza! Expuesta ahí, a lo propio, a todo. Ahí viene. Y delante de todo, mire, y todo el pueblo estaba ahí escuchando al Señor. Pero qué alivio ahora, ¿verdad?
Qué alivio el pecador, qué alivio la pecadora, cuando escucha del Señor, ni yo te condeno. Vete. Ve tranquila, ve en paz. No peques más, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por la palabra del Señor.